transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California. Me da muchísimo gusto estar con ustedes como todos los miércoles. He estado anunciando a través de las redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, @Rubén G. Luengas, que tendré una charla. Hoy voy a dividir el programa en dos. Primero, con Rafael Loret de Mola. Voy a tener esta charla primero con él, ¿no? Y luego, después de Rafael Loret de Mola, pues voy a tener a Pablo Moctezuma Barragán, quien, por cierto, es integrante de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y ha ganado la delegación de Azcapotzalco allá en México. El caso es que también hay una situación muy interesante donde los medios de comunicación le han estado dando vuelo, no solamente dentro de México, sino a nivel internacional. El periódico El País, de manera muy puntual, y muchos otros acá en los Estados Unidos que han destacado la figura del triunfo de un hombre que se llama Jaime Rodríguez Calderón. De hecho, su nombre completo es Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocidos como por el Bronco. Hoy hablé con familiares que tengo allá en Monterrey, estaban, bueno, pues tenemos la esperanza porque llegó el Bronco. De hecho, vi uno de los últimos videos de Rafael Loret de Mola, creo que el más reciente, de hoy, de ayer, y también Rafael Loret de Mola dice que ve muy interesante lo que será para el 2018, cuando vengan las grandes para la presidencia de México, y él ya perfila. Me llamó la atención porque también yo creo que a este hombre lo están preparando quienes desde los sótanos, de los laboratorios de la formación política de personajes, en mi opinión, lo están preparando para la posibilidad de que fuese un candidato para buscar la presidencia de México. Ahorita les digo yo por qué pienso eso, ¿verdad? Pero el caso está que lo han querido poner como algo histórico porque se trata de un hombre independiente, que logró nada más con no sé qué cantidad de dinero, esto de ser el gobernador virtual pues de Nuevo León, con muy poco dinero y como independiente. Sobre todo han destacado a raíz de que hubo una reforma electoral en México en el 2014 que permite las candidaturas independientes. Muchos cuestionan, ¿independiente en serio? Un cuate que todavía hasta hace 2-3 años era no solamente miembro del Partido Revolucionario Institucional, el mismo de Peña Nieto, sino que había sido alcalde, fue diputado federal, fue diputado local, o sea, lleva toda una trayectoria dentro del PRI. Muchos dirán, bueno, lo mismo López Obrador, lo mismo Muñoz Ledo, lo mismo Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, correcto. Vamos a entrarle al análisis precisamente por eso, pero realmente independiente, o digamos que se está fraguando el plan B a través del Bronco para el 2018. Bueno, se lo vamos a preguntar más adelante a Rafael Loret de Mola, de hecho en breve, y de hecho lo voy a saludar de una vez y le voy a invitar a que escuche conmigo lo siguiente que quiero presentarles, pero primero voy a saludarlos. Se encuentra él en la Ciudad de México, él es escritor, autor de muchísimas obras realmente polémicas, que un poquito en el género de la novela, pues en realidad novela, con lenguaje de novela, cambiando nombres muchas veces, personajes, pero dando a conocer muchísimas cosas importantes, ¿no? Rafael Loret de Mola. Si ustedes se van a Wikipedia, es hijo del político mexicano Carlos Loret de Mola, quien fue diputado, senador y gobernador de Yucatán, y padre del informador periodista Carlos Loret de Mola. Vivió en la ciudad de Chihuahua y poco después se trasladó a la Ciudad de México. En fin, ahí pueden ir leyendo todo lo que es Rafael Loret de Mola. Lo tengo en la línea telefónica y lo saludo con mucho gusto. Rafael, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. A mí me da mucho gusto, mi querido Rubén, estar otra vez en contacto contigo. Hay muchas cosas de qué hablar, por supuesto, y estoy a tus órdenes a lo que venga, como venga el toro. Bueno, primero que nada, invitar a la audiencia que te busquen en YouTube, en tu canal de YouTube de Rafael Loret de Mola. Rafael, Carlos es su hijo, repito, Rafael, y ahí van a encontrar videos muy calientes, muy fuertes de Rafael Loret de Mola. Pero antes, Rafael, te quiero invitar a que escuchemos juntos y junto con la audiencia de Contragolpe la llamada que le hace el presidente Enrique Peña Nieto a el famoso Bronco. Una llamada donde pues destacan muchas cosas. Los que la analizamos no es que quisiéramos ver un bronco que le miente la madre a Peña Nieto, no, pero también pues le dice: gracias, señor presidente, por usted estoy aquí porque usted impulsó la reforma
vamos a trabajar juntos, etcétera, y muchos dicen, adiós, ¿de veras el Bronco va a ser muy bronco? Vamos a escuchar esta llamada telefónica. Enrique Peña Nieto le llama al Bronco y el Bronco la hace pública, porque pues la pone en evidencia ahí, la saca el periódico Reforma. Vamos a escucharla. Gracias, señor presidente. Igualmente, cuente usted conmigo. México necesita de todos y yo estoy muy agradecido con la iniciativa que usted presentó para que pudiera haber la posibilidad de candidatos independientes. Esto se lo debo a eso y creo que, bueno, vamos a hacer aquí una gran trabajo para que también le ayudemos a usted también a resolver los problemas que tiene el país. Bueno, este es un fragmento nada más, es un solo fragmento, la pueden escuchar si la buscan, llamada de Enrique Peña Nieto al Bronco, es más amplia, toda muy cortés, muy, pero vaya, si yo soy un disidente real así con fuerza, yo hubiera tenido un gran respeto a la figura de quien esté en la silla presidencial, pero sin olvidarme de muchas cosas, de cómo llegó Peña Nieto a la presidencia y sobre todo de lo que ha venido haciendo, y mi trato como independiente francamente hubiera sido distinto. Rafael, ¿tú qué opinas? Me imagino que ya escuchaste y viste esta llamada de Enrique Peña Nieto y el trato que el Bronco, nada bronco, le dio al presidente. Bueno, yo creo que está dentro del contexto, digamos, entre comillas, institucional. No se le olvida todavía su formación política al Bronco, pero desde luego yo creo que debería haber sido un poquito menos amable, ¿no? Porque si bien sabemos que el Bronco necesita del gobierno federal para poder avanzar en sus proyectos y en su camino hacia la presidencia de la República, también es el hecho de que la ciudadanía votó por él precisamente porque quería deshacerse de toda la mafia priista que encabeza el presidente Peña Nieto. Entonces ahí hay una contradicción muy importante, pero yo creo que el Bronco está tratando en estos momentos de manejarse con cierta tranquilidad con las figuras políticas, entre ellas el presidente de la República, porque en realidad en este momento está ante una situación inédita. Muy bien, ya ganó las elecciones, ya lo aplaudió todo el mundo, además de todos los que participaron en la jornada del domingo 7 de junio pasado, el que más porcentaje de votos alcanzó en la República, llegó al 49%, le faltó un punto y una décima más para lograr la mayoría absoluta de los sufragios emitidos, lo cual hace mucho tiempo que no se ve en México. Sí. Francamente, creo que es un fenómeno, sí. Lo del independiente, pues habría que analizarlo desde varios contextos, ¿no? En primer lugar, él podría haber optado, como lo han hecho muchos expriistas, por buscar una alianza opositora que seguramente le hubiera encantado contar con un personaje como el Bronco, aglutinando a varios partidos de izquierda o de derecha en busca del triunfo en Nuevo León. No lo hizo, optó por lanzarse él solo, y ahora se encuentra en la situación de que ya es gobernador, pero no tiene representación en el Congreso. No hay nadie que te pueda decir que estuvo en la carrera contra el Bronco y que ganó la diputación por ello. No hay tampoco ningún alcalde que sea miembro del equipo del Bronco. Y esto complica enormemente la situación del personaje, porque cómo se va a mover en una situación tan difícil, solo él con mucho poder económico a favor suyo, sí, pero también mucho poder económico en contra suya. Yo creo que ahí en Monterrey se está viviendo una confrontación de intereses económicos muy fuerte, muy importante, y el Bronco está en medio de estas dos corrientes. Y por otro lado, en este momento, él mismo ha dicho que él no desea ser presidente de la República, que lo que quiere es perfectamente gobernar Nuevo León, salir bien de esta enorme responsabilidad. Eso decía Fox de Guanajuato. Eso decía Vicente Fox de... Esto lo dicen todos los políticos cuando están en esta situación. Y más adelante, a medida que van pasando los meses y va aglutinando, pues las ideas iniciales se van borrando, se van diluyendo. Yo creo que el Bronco sí podría ser candidato a la presidencia si no haga tres cosas fundamentales. Primero, enjuiciar al actual gobernador y a su padre, Medina, padre e hijo de
del gobierno de Nuevo León, por todos los desfalcos que se les ha señalado, por el enriquecimiento salvaje que han tenido, por una corruptela de una larga cauda. Esto sería un factor que podría minar su relación con Peña Nieto, pero precisamente por eso lo van a examinar los votantes que tuvo. Le van a decir, bueno, lo primero que hay que hacer es poner la casa en orden. La única manera de poner la casa en orden es auditar a los Medina y resolver, pues, de acuerdo a la ley, sí, pero con el mayor rigor posible. Ese es el primer punto importantísimo. El segundo punto sería la manera en cómo va a manejar su relación con el Congreso y con los alcaldes. No va a ser nada sencillo para él tener esta interrelación cuando no cuenta con operadores políticos que le permitan de algún modo lograr que sus iniciativas triunfen con una cámara repleta de personajes que no tienen nada que ver con su movimiento. Esto es algo bastante complejo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la gobernabilidad. Y el tercer punto, que es también importante, es cómo lo va a hacer si rompe políticamente con Peña Nieto para obtener los recursos federales que necesita para llevar adelante una obra pública que le permita mostrarse como un gobernador exitoso. Es un paquete bastante serio, pero tiene a su lado un factor que muchos políticos desearían. Tiene el factor popularidad, una popularidad que ha ido creciendo de manera increíble. Y a Manuel López Obrador le costó unos años lograr el liderazgo que tiene actualmente. A Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, le costó solamente unos meses. Hace 5 meses nadie hablaba del Bronco en México. No se tenía idea de quién era. Ahora es un fenómeno político que puede llegar a la presidencia en 2018 sin duda alguna. Bueno, oye, Rafael, al margen del Bronco, perdón que te interrumpa, porque tengo nada más 1 hora de programa, tengo media hora contigo, después con Pablo Moctezuma Barragán. Nada más yo le agregaría que, bueno, en el mundo actual en el que vivimos, sé que dicen que el Bronco por las redes sociales exclusivamente, etcétera, pero en los sótanos donde se fabrican personajes ahora por diferentes medios, en los laboratorios del poder, digo yo, sé que muchos dirán, bueno, suena ahí a medio, pues se puede fabricar a personajes y se les puede favorecer, porque aquí se piensa mucho en adelante, ¿no? Se piensa mucho en adelante. Hay países donde de repente, ¿de dónde surgió fulanito? Yo me acuerdo allá en Perú, cuando estuve cubriendo en el 90, estaba Mario Vargas Llosa, y de repente surgió el chinito, Fujimori, ¿no? Y de repente de la nada, en un tractor, una habilidad muy grande, ¿no? Él dijo, yo voy a gobernar Perú como lo gobernarías tú, le dijo el ciudadano, y se lo creyeron, Sí. Y acabó siendo invitado, ¿no? Sí, pero te quiero preguntar, he visto videos que me comparte la gente a través de las redes sociales, o sea que tú en las redes sociales también pudieras lanzarte a la presidencia de México si te decides. Pero hay uno muy fuerte que incluso por ahí me mandó ahora Pastor Delgado, ya lo había visto, gracias Pastor si estás escuchando, donde te avientas bien duro en contra de Peña Nieto. Voy a lo siguiente, más allá de Peña Nieto como tal, nos escuchan muchas personas que evidentemente estamos angustiadas, preocupadas, a veces desmoralizadas, hay gente deprimida aquí y allá, porque México ha llegado a situaciones verdaderamente. Hace poco Lorenzo Meyer en una entrevista muy muy buena en sinembargo.mx, siento a un Lorenzo Meyer casi deprimido, dice, estamos en lo peor que ha estado México en los últimos tiempos, hundidos en la mediocridad, sin capacidad realmente para que a través, era antes de la elección, decía él, en una elección sea una coyuntura real para darle un giro a México. Ese no lo creo. La hubo en el 2000, pero los que la encabezaron, por su precariedad moral, la echaron a la basura, en fin. Tú en tus videos también describes, pues, una realidad de México que están viviendo millones de mexicanos allá y muchos acá, que están conectados con México, donde francamente vemos un país secuestrado,
la política secuestrada por una bola de bribones, vemos la entrega del país, la desnacionalización de México, y yo no soy de esos nacionalistas de que como México, no, pero vemos la desnacionalización de México total, vemos políticos que han llegado ahí, que ven la política como sinónimo de hacer negocio, donde no les importa. A ver, entonces dime, ¿cómo ves? ¿Cómo llegamos a estas elecciones y hoy por hoy, cómo ves la situación a futuro? Mira, yo no comparto el punto de vista de Lorenzo Meyer depresivo. Yo creo que sí estamos en la situación más angustiante que hemos vivido, porque los niveles de corrupción se han elevado hasta la estratosfera, y también estamos viviendo en un escenario de barbarie que de repente no te explicas cómo es que los narcotraficantes que han estado guerreando con el ejército han estado tan tranquilos en la jornada electoral. Esto me lleva a pensar que si hubo 24 muertos de personajes ligados a alguna campaña política o de candidatos incluso, por razón de que el narco asegura que eran elementos no deseables por el propio narcotráfico, porque tú tienes que deducir que los que llegaron pues arreglaron de alguna manera con el narcotráfico para no perder la vida y no ser molestados o incomodados. Esto se ve claramente en el caso de Michoacán, en donde un personaje como Felipe Calderón le hace un daño enorme a su hermana, pero puede pasearse por toda la República sin que haya ninguna respuesta por parte de quienes supuestamente agredió con la famosa guerra de Calderón y los narcotraficantes. Caramba, se la perdonaron muy fácilmente y no sabemos por qué. Yo digo que no estoy en este terreno depresivo. Bueno, es mi interpretación, yo así lo interpreté. No sé si él esté depresivo, pero yo al leerlo digo... No, por eso lo siento así. Y creo que la diferencia es que sí, estamos conscientes de que está la situación que arde, que quema. Pero por otro lado, creo que este movimiento ciudadano que ya se inició no tiene marcha atrás. Lo que viene va a ser muy distinto a lo que había pasado siempre en México. Ya hay mucha gente que está convocando, entre ellos tu servidor, a un referéndum para saber si es legítimo o no un presidente que solo puede aglutinar el favor del 15% de los mexicanos. Esto ya bajo encuestas. No puede seguir gobernando un hombre que además está enfermo, y que esto posibilita que detrás de él estén manejando las cosas tres personajes fundamentales, que son el secretario de Hacienda, Luis de Vergara Caso, como es el consejero presidencial, Aurelio Nuño, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Este último punto es muy importante. Perdón que te interrumpa ahí, Rafael. Cuando dices un hombre enfermo, bueno, mucha gente a mí me ha comentado, me han dicho, ¿te refieres a lo que se dice, vamos a manejarlo como rumor, de que Enrique Peña Nieto está enfermo de cáncer? Bueno, yo esto lo mencioné desde el 2011. Sí. Desde el 2011 sale él del gobierno del Estado de México y se somete a una intervención quirúrgica antes de asumir la candidatura a la presidencia. En esos meses de transición desaparece del escenario público unas semanas. Ya todos sabíamos que iba a ser el candidato, y se somete a una intervención quirúrgica para que le traigan lo que era un tumor benigno en apariencia pero canceroso, el estado de incubación en la próstata. Le extraen el tumor, que por fortuna no se había expandido, según dijeron los médicos, pero lo extraño es que cuando suma la presidencia, en junio de 2013, tiene que ser sometido a una operación de nódulos tiroidales. Esto quiere decir que son pequeñas células que pudieran ser cancerosas, que se hubieran esparcido en un momento dado. Y a partir de entonces se ha visto a un presidente cada vez más demacrado, más pálido, con obvias lagunas mentales. Hay momentos en que parece que no tiene irrigación cerebral, desconoce de repente los nombres de los estados de la República, los nombres de las capitales, se enreda con cualquier cosa, contesta cosas que no tienen nada que ver con la pregunta, se sale absolutamente
cuestiona directamente sobre algo en concreto. Sí. Es decir, se ve que el hombre está enfermo. Y esto les obliga a pensar en la posibilidad de que se vaya antes de que termine su mandato y vayamos a un presidente provisional o sustituto de acuerdo a los mecanismos de la Constitución. Ya tendríamos que pensar en ello, porque seguramente de ahí se van a reacomodar las cosas para llegar a las elecciones constitucionales de 2018. Uh-huh. Rafael, al margen de esta cuestión de lo de enfermo y que otros equipos estuvieran, al margen de eso, muchos asumimos que Peña Nieto pues no gobierna realmente él, sino Pedro Aspe, no sé, hay todo un equipo, o sea, de su cerebro no surgieron las reformas ni nada de eso, ¿no? Los que te dije son los tres puntas de lanza, no digo que no haya gente detrás, ¿no? Pero esos son los tres que encabezan lo que podríamos llamar un nuevo triunvirato mexicano, como en la época inmediata después de la independencia, ¿no? Sí. Hubo varios triunviratos que pues funcionaron pues, de una manera regular, ¿no? Hasta que ya comenzaron a surgir los presidentes de la República. Uh-huh. Yo creo que estamos volviendo a esa época, estamos retrocediendo. Y tenemos el problema de que gran parte del control lo tiene precisamente el secretario de la Defensa. Este es el punto más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque no estoy muy convencido de que haya buenas relaciones entre la Secretaría de la Defensa y la Presidencia de la República. ¿Ah, de plano? Wow. Yo de plano lo veo porque siento que los operativos militares y los operativos de la Marina a veces se confrontan, en lugar de ser, digamos, compañeros en la lucha contra la mafia, de repente se confrontan. Y esto me revela que no hay un control en la Presidencia para determinar quién es el que debe actuar en contra de la mafia organizada. Y esto también es peligroso, porque una vez que los soldados salieron a la calle, pues ya les gustó mucho la calle, y hace 8 años o 9 que están en ella, y por supuesto que pueden en un momento dado girar el cañón de sus fusiles de las mafias hacia el Palacio Nacional, y esto sería verdaderamente grave para un país que necesita más que nada estabilidad y un cambio político de inmediato. Oye, no existe que es necesario que se vaya Peña Nieto del poder. Es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario, nos dices, que se vaya Peña Nieto del poder. Algunos dicen, bueno, no se trata de cambiar a la figura que está arriba del pastel, sino cambiar de pastel. ¿A qué me refiero con eso? Al sistema. ¿No? Al sistema mismo, pues porque yo soy de los que creo, pero soy de los que creo que, vaya, ahora nos van a privatizar hasta el agua de lluvia, están fraguando todo dentro, mira, viene esta cosa del Trans-Pacific Partnership, el Trans-Pacific Partnership, el TPP famoso que se está negociando, diríamos que prácticamente en secreto. Uno, acá en el ámbito latinoamericano, el Caribe y asiático, y otro allá en Europa, en el cual el periódico Público.es de España, por cierto, da una información tremenda todos los días, donde las corporaciones a nivel mundial tendrán una hegemonía ya, incluso jurídica, por encima del Estado-Nación. Yo veo que en México va avanzadísimo el proceso donde prácticamente el concepto de Estado-Nación ya quedó supeditado al corporativo con este gobierno de Peña Nieto. A mí me parece gravísimo, no sé tú cómo la ves. Es trágico, no es gravísimo, es trágico. Es trágico. Es decir, yo cada vez veo más ejecutivos españoles caminando por las calles, veo de repente elementos pues cada vez estadounidenses que tienen intereses sobre todo en la cuestión financiera, en la cuestión de la macroeconomía, veo un repliegue de los grandes multimillonarios que hay en México, pero al mismo tiempo estos multimillonarios están haciendo lo posible por convertir al presidente en una especie de títere al verlo tan vulnerable. Entonces, hay fenómenos que están surgiendo inéditos por todas partes. Porque nunca se había visto que un presidente careciera del apoyo de los empresarios. Por ejemplo, desde Luis Echeverría, que se puso al brinco precisamente con los empresarios de Nuevo León, y le salió bastante mal el tiro. Ahora resulta que los empresarios de Nuevo León tienen un candidato independiente con el que jugar hacia el 2018, y esto es otro factor importante de poder. Pero Peña Nieto se queda también en una situación de franca inestabilidad. Este asunto de que el PRI haya podido ganar algunas gobernaturas, 5 en total de las 9 en disputa,
y que tenga la posibilidad de contar con la alianza con el Verde en el momento en que más es repulsivo el Partido Verde Ecologista, y que tenga además que pactar con el PANAL para tener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con el PANAL, el partido de Bastián Gordillo. Cualquiera puede preguntarse, bueno, ¿y el pacto con el PANAL qué significará? Pues tiene que pensarse en que primero tendría que encarcelarse, sacar de la cárcel, sacar de la prisión al personaje más siniestro de los últimos años en México, que es Bastián Gordillo. Ese sería, digamos, el precio del apoyo del PANAL en la Cámara de Diputados. Sí. Todo esto creo que se puede instrumentar nada más por su voz. Ya no es así, porque, insisto yo mucho en esto, el presidencialismo que antes nos asfixiaba se ha convertido en un ente que necesita también unirse a otro factor extremo del sistema político mexicano, que es la partidocracia. Entonces, antes teníamos un tumor que era el presidencialismo, ahora tenemos dos tumores, el presidencialismo y la partidocracia. La partidocracia, por ejemplo, fue la que resolvió la remoción de Ángel Aguirre Rivero en Guerrero. No fue el presidente de la República, que lo dejó todo en manos de la dirección del PRD, para que el PRD afrontara las consecuencias de esa nominación, y a pesar de que Ángel Aguirre era y es muy amigo del presidente Peña, por eso no se le ha consignado como debió haberse hecho antes. En fin, la sociedad mexicana ya se dio cuenta. Se cayó la cortina de humo. Se cayeron ya totalmente todas las murallas que separaban a la sociedad de su gobierno. Ahora el gobierno está al descubierto. Y al estar al descubierto, la ciudadanía está respondiendo cada vez con mayor rencor, con mayor encono y con mayor crispación. Te pregunto, ese rencor, ese de que dices de que la ciudadanía ya está despertando, ¿se reflejó en las pasadas elecciones del domingo pasado? Porque muchos hubiéramos dicho, francamente, la situación del país está como para sacar estos a patadas a la calle con todo y sus cosas. Y muchos dicen, bueno, pues se quedaron cortos en la votación y con convocatorias al voto nulo por parte de figuras nacionales. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay que hacer números. Mira, el padrón electoral, vamos a irnos al padrón electoral. El padrón electoral se integró con 88 millones de mexicanos. De repente, el día de la jornada electoral, se da cuenta de que únicamente de esos 88 podrían votar 83, que eran lo que se llama, digamos, la lista definitiva para poder votar en las casillas. Pero resulta que con el conteo del PREP se asume que el padrón es de 77 millones. En cuestión de unos días, volaron del padrón electoral 11 millones de personas. ¿Y esto para qué? Para reducir los márgenes de la abstención. Y aún así la abstención tuvo 52%, es decir, es el partido mayoritario. Sí. Si sumamos a los votos anulados y sumamos a esos 8 millones de mexicanos que desaparecieron del padrón el día de la jornada, estamos hablando de que la abstención fue mucho mayor al 60%. Sí, brutal, sí. Entonces ya estamos hablando de que ya no puede hablarse de una elección legítima, porque una elección legítima en democracia es aquella que certifica la mayoría de la voluntad ciudadana, no una pequeña minoría, no una primera minoría. Esas son tonterías. Por eso siempre se ha dicho que México tendría ya que tener, por ejemplo, la posibilidad de ir a una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato alcanzara esta mayoría absoluta. No se ha hecho. Pero esto ha reventado ya. Yo estoy completamente seguro de que la ciudadanía saldría a las calles en cualquier momento para insistir mucho en que si cae Peña Nieto, si se va, como debiera ser un hombre inteligente, aprovechando el pretexto de su enfermedad, exigir que el próximo presidente fuera un presidente ciudadano, es decir, un presidente que no estuviera ligado a los partidos políticos, para que pudiéramos también atacar ese segundo temor
que es el de la partidocracia. No la tiene fácil México. No la tiene fácil México. Hay un gran despertar, y eso me alienta mucho. Bien, Rafael, pues nos quedaría un minuto, lo que quisieras concluir en esta, a reserva de que nos hagas favor de aceptar invitación en el futuro en este espacio, lo que nos quieras decir en un minuto. Me da gusto que veas esperanza y salida para México, porque la verdad está en que acá desde Los Ángeles, California, muchos mexicanos que incluso ya no quieren ni cruzar la frontera, ya la ven así con toda la violencia, Yo me lo imagino, pero no debe ser tampoco un freno. Yo creo que esto ya, como te dije, surgió y no va a parar. Estamos viviendo, espero, una revolución cívica hasta este momento. Me refiero a que esta revolución cívica, si se llega adelante y los poderes de la Unión entienden que la ciudadanía ya no soporta este sistema, y empiezan a modificar las cosas precisamente por la remoción del presidente Peña o la licencia indefinida, como quieran llamarle. Si no lo entienden así, esto puede acabar en una tragedia muy grande. Ya hay estados de la República que ni siquiera se están monitoreando ahora, en donde ahorita en este momento se están llevando protestas en las calles. Yucatán, por ejemplo, ni siquiera se ha hablado del caso de Yucatán. Sí. Y en Yucatán hay movilizaciones cívicas impresionantes ahora. Colima, San Luis Potosí, todos nos hemos enfocado al problema de Guerrero, de Michoacán. No, esto es en todos los estados, en Sonora, por ejemplo. Y esto nos revela que ya no puede haber marcha atrás. O se va a Peña o México se incendia. O se va Peña o México se incendia. Con eso nos quedamos esta noche, Rafael, y te invito para un próximo programa. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti. Gracias, Rafael Loret de Mola.